tejido no hay trampas. O sea, si tú eres ansioso, igual tienes que calmarte y seguir. Si te equivocaste, igual te toca parar y desbaratar y volver a empezar. O sea, el tejido es como la vida. Mi nombre es Marcela Córdoba y mi marca es Petete Crochet. Hay una enseñanza que me ha estado rondando por estos días y que se materializa en este episodio. Hay muchas mentiras y trampas en el mundo, salvo en el tejido y en nosotros mismos. Tejiendo, escuchándonos, estando a solas, contando puntos. Aquí no hay trampas ni engaños. Y eso hay que celebrarlo. El Hilo Azul. Un podcast que se teje. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de El Hilo Azul, un podcast que se teje. Yo soy Carol Rojas de Hilo Azul Crochet y hoy conversaremos sobre juguetes, muñequitos tejidos, sobre la posibilidad de notar cambios en lo que hacemos, soltar y volver a empezar. Marcela, de Petete Crochet, nos comparte su historia y, como es costumbre, hablamos sobre el momento en el que llegan las agujas y los hilos a nuestras vidas. En su caso, llegó en color vino tinto y se convirtió en gorro. Aquí está su historia. Pues es como muy particular. Digamos que a mí toda la vida me llamó la atención, pero yo no tuve a alguien en mi familia como que me enseñara a tejer, como que mi abuelita, mi tía, nada, cero. Y andaba hace rato, yo quería un gorrito tejido vino tinto y no lo encontraba del color que yo quería, y una vez fui a Rómulo. Bueno, a mí siempre me han gustado las manualidades, dibujar, pintar. Y vi la lana del color que yo quería. Yo tenía una amiga que sí tejía y yo dije, pues yo me la voy a comprar. Y yo le digo a ella que me enseñe. Y así fue, me fui a la casa de ella y ahí empecé a tejer. Lo que pasa es que fue muy malvada porque me enseñó a tejer directamente puntos altos. En ese momento no lo entendí, pero me lo hice y así empecé a tejer. Después andaba con mi gorrito y todo el mundo, yo quiero uno, entonces hice más gorritos, pero solo hacía gorritos, ni siquiera sabía que existían los amigurumis, hasta que un amigo me mostró una foto y me dijo, ¿tú eres capaz de hacer esto? No sé, no tengo ni idea. Entonces me dijo, no, dale, compramos los materiales y lo intentamos. Lo hice, el muñeco me quedó con el tejido al revés, me quedó fatal, pero así empecé a tejer. Bueno, ¿y qué recuerdas de ese? Primero hablemos del gorro, del primero, el color vino tinto. ¿Qué recuerdas de esos momentos, digamos, en los que tu amiga te enseñó, además, por puntos altos? ¿Cómo eran esos encuentros? ¿Cómo, pues, además también descubrías otra manualidad, una nueva manualidad? Yo como que nunca le di como mucha mente. Es más, yo me acuerdo, antes más chiquita, había una señora que se hacía como a 2 casas de mi casa, y yo la veía tejer y por alguna razón tengo como un recuerdo por ahí de ella tejiendo, pero así como que yo le echara mucha mente, no. Yo me acuerdo que yo decía, esto es más difícil de lo que yo pensé. Pero en el momento en el que fluyó ya no le eché mente. Y eso es algo que me gusta del tejido, es como una desconexión. Digamos, lo que yo te decía, a mí siempre me han gustado las manualidades, pero en el momento de cuando yo voy a dibujar o voy a pintar, pienso mucho, y eso no me pasa con el tejido. No me pasa diseñando un muñeco, y cuando me pasa
el diseño no sale. Si lo pienso mucho, no me sale. Entonces es, no sé, sí, es como un momento de desconexión con el mundo y de conectar conmigo misma. Es como lo que yo descubrí que es el tejido para mí, que no lo entendí en ese momento, además porque no sabía ni de materiales, ni de agujas, ni nada. Y tampoco tenía a quién preguntarle. O sea, mi amiga tejía, pero muy... Y más porque lo que más me gustó fueron los amigurumis, entonces no había a quién preguntarle. Y hablemos de ese primer amigurumi, el que te quedó Ay, con no. el tejido al revés. No. ¿Qué figura era? Era un Yoda. Se supone que era un Yoda, que debía ser de este tamaño, de unos 10 centímetros, y me quedó como de 20. Con una aguja que no era, porque pues la aguja era muy gruesa para el hilo, entonces se le veían los huecos, con un hilo que no era, o sea, no, todo mal. ¿Y cómo fue la reacción del amigo, que fue el primero en que confió? No, él me dijo de que estaba bien, pero entonces me dijo, no, pero está muy grande, tratemos de hacerlos más chiquitos, y lo hice, pero igual eran horribles, eran fatales, terribles. O sea, yo tengo fotos de esos muñecos y son terribles. Yo los veo y yo digo, ay no, qué ilusa de mí. Qué ilusa de mí. Pero además es como, pues, como reconocer el inicio, ¿no te parece? No, claro, el progreso es increíble. Lo mucho que uno va avanzando y cómo va notando el cambio es una cosa extraordinaria. Pero es imposible uno ver una foto de esas y uno decir, no, me siento orgullosa. No, nada que ver. O sea, menos mal en ese momento todo el mundo me tuvo fe y me dijo, sí, está bonito. Porque si yo me hubiera visto objetivamente, no estaríamos aquí. Es más, creo que la última vez que fui a Cali, en una caja yo tengo uno de esos muñecos y yo lo vi, ay, Dios mío, ahí salgo corriendo, pero pues ahí lo tengo porque pues es algo como especial. Ahora vive en Estados Unidos, pero es caleña y así nació su marca. ¿Por qué se llama Petete? Esto es lo más tierno que escucharán hoy. Nací, crecí, viví 30 años de mi vida y voy a cumplir 33. Y allá nació Petete. Allá nació Petete. Hablemos un poquito de tu vida en Cali. Hablabas sobre, pues digamos como que en tu familia no habían personas cercanas al mundo del tejido, a quienes preguntarle, pero también digamos cómo fue tu vida en Cali a partir de eso, de las manualidades y lo que habías descubierto antes del tejido. Pues, a ver, yo estudié diseño gráfico en la Academia de Dibujo. Yo creo que si no... A ver, yo trabajé en diferentes partes y en algún lapso mientras estaba trabajando aprendí a tejer y mi hermano es artista plástico y él tiene un taller hace mucho más tiempo que yo, pero siempre he sido muy dispersa. Entonces yo hacía un poquito de fotografía, hacía un poquito de dibujo, hacía un poquito de... Y en algún lapso entre algún trabajo y otro de diseño gráfico yo aprendí a tejer. Él iba a ir a una feria que se llama El Sofa en Bogotá y él fue el que me dijo que por qué no montaba una marca. Y yo, ¿una marca? Sí, una marca, y vamos los dos al sofá. Y así, pero la marca era de muñequitos tejidos. O sea, no, eso era lo que yo iba a hacer. Y al final no fui al sofá, pero sí compré muchos materiales y muchas cosas para tejer y ahí arranqué. Con Instagram, con ayuda de él, con fotos, así arranqué. ¿Y por qué Petete? ¿De dónde surge el nombre? ¿Tú te has visto mi villano favorito? Por supuesto. Ok, ¿tú sabes cómo le dicen los Minions a los juguetes? Sí.
Ay, no había caído en la cuenta de eso. Yo molestaba mucho, a ver, me hablaba mi sobrina, mi hermana, y yo les decía, no, pétete. Y en una de esas, pensando un nombre, él me dijo, ¿qué dijiste? Y no, pétete. Y así, de ahí salió el nombre. Bueno, ¿y cómo ha sido, digamos, el transcurrir del tiempo en Petete? Porque hablaba sobre crear una marca para hacer muñequitos o juguetes tejidos, pero ya incluso ahora estás hablando de diseñar, digamos, patrones. También hay un ejercicio de dar clases, de venta de insumos. ¿En qué momento empieza a pasar todo eso? Bueno, eso fue como un proceso largo. Porque yo empecé recibiendo pedidos, haciendo muñequiquitos, enloqueciéndome sin saber qué hacer. Hasta que un día dije, yo ya no quiero trabajar más para nadie. Yo me quiero sentar a hacer tejido. Pero yo no soy la persona más sociable del mundo y la gente generalmente piensa que soy medio antipático porque soy muy seria si no me hablan. Entonces eso hizo, o por lo menos así lo sentí yo, que en Cali fuera como muy cerrado, por lo menos para mí. Yo tengo amigas maravillosas tejedoras en Cali, pero son poquiticas de todas las que conozco. Entonces así empecé, haciendo muñequitos, y así estaba. Cuando yo conocí a mi esposo, estaba haciendo muñequitos y él me ayudó a organizarme un poco. Y yo le dije a Aleja que yo quería vender sus hilos, porque en Cali no hay muchas tiendas de tejido, no hay mucho conocimiento sobre materiales. Y así arranqué como con el primer lotecito, por decirlo así, que de hecho lo dejaba en el taller de mi hermano, para que la gente tuviera un lugar a irlo a recoger en vez de ir hasta mi apartamento, tener que mandarlo. Así arranqué. Cuando llegó la pandemia, la gente se enloqueció por hilos y yo solo tenía tejamono. Y mi esposo, en ese entonces mi novio, me dijo, no, pues dale, métele la ficha y tráete más materiales y ya cuando pase la pandemia, pues vemos hasta dónde te lleva. Y eso hice. Mi cuarto era una bodega de lanas. Empecé a pedir más materiales, no solo de tejamono, sino de otra parte. Y mi cuarto era mi bodega de pedidos de lanas. Ya cuando pasó la pandemia, o cuando empezó medio a abrirse un poquito después de la pandemia, mi hermano quería buscar otro lugar para montar el taller y él me dijo que lo montáramos juntos. Entonces mi taller en Cali está junto al de mi hermano. Y empecé con un cuadrito que tenía 8 cajones y 8 hilitos, y todo lo demás que tenía, no mentira, todo, aparte de las lanas, eran muebles de mi hermano. Así arranqué, poquito a poco. Yo recuerdo incluso con eso que cuentas, que en redes mostrabas momentos en los que organizabas tu cuarto y que empezabas a organizar los hilos. Yo me acuerdo un montón de eso porque a veces pasa, y es que el cuarto de uno es también el taller y etcétera, entonces hay hilos por todas partes. Me acuerdo mucho de esas publicaciones. No, y la gente, a ver, yo viví en Cali, la casa de mi mamá es un apartamento chiquito, es un cuarto pequeño. Estaba en mi cama 50 centímetros y el escritorio. Yo corría a la silla, ponía los hilos en el piso y la gente me decía, ¿qué hilos tienes? Y yo los ponía en el piso para tomarles fotos. Eso era lo que... Y era cajas acá al pie de la cama, y entonces si quería abrir el closet, las cajas para la cama, así era. Qué chévere que ya todo ese caos un poco tenga ya, digamos, como otro lugar, más espacio. Sí, pero igual uno, o sea, es increíble el cómo evoluciona todo. Porque lo que te digo, cuando ya arranqué con mi hermano en el taller, eran unos cuadritos que él tenía del otro taller que él me había prestado, era una vitrina que él me había prestado.
Y poco a poco fue como, bueno, yo qué voy a poner aquí, qué voy a hacer aquí, y así. Marce nos enseña también sobre la importancia de ser nosotros mismos quienes demos valor a lo que hacemos, a lo que creamos, a nuestros esfuerzos, y esto no solo aplica en el tejido. Pues uno que yo hiciera, que yo dije, me siento orgullosa de este muñeco que acabo de hacer, fue, hice una Catrina. Hice una Catrina a la cual pues la diseñé, le bordé los ojos. Hice una Catrina del libro de la vida, no sé si te la has visto. Y su pelo es súper lindo. O sea, hacer esa Catrina fue un desafío total y yo creo que ahí fue cuando sentí que había aprendido a construir un amigurumi desde cero. Sí, creo que ahí fue. También cuando empecé a cambiar de materiales, por lo mismo que te acabo de decir, en Cali no hay mucho conocimiento de materiales. Entonces tú vas y compras lo que encuentras en Rómulo. Y en Rómulo, ¿qué te venden? Hilo guajiro, hilo crochet o lana Orlon. Y hay otras que yo llegué a usar, pero ninguna es en realidad como para amigurumis. Entonces cuando yo conocí a Aleja y empecé como a probar un poquito aquí con esto, con lo otro, vi la diferencia que había entre material y material. Pero pues tejer en solo algodón pues es más costoso, hace que tu trabajo sea más costoso, pero esa era mi meta, llegar a ser así de buena y tejer con esa calidad de materiales. Bueno, y aquí hemos mencionado a Aleja de Tejamono un montón de veces. Yo debo en este podcast la historia no solamente de Tejamono, sino también de Aleja, porque es referente para un montón de personas que han pasado por aquí y para mí incluso también cuando empecé a tener clases. Mi profe Laura me decía como, no, hay que tejer con Tejamono, hay que tejer con Tejamono. Y sí se siente mucho la diferencia, entonces, bueno, espero que pronto podamos hacer una temporada del Hilo Azul en Bogotá y conocer historias de personas por allá que están haciendo cosas muy interesantes. Y me surge también la inquietud por ese momento en el que uno toma la determinación de mi trabajo tiene un valor y le voy a dar ese valor, ¿cierto? Porque a veces sucede mucho que nos da cierto temor de no, pero es que si yo le pongo tal precio a esto, nadie me va a comprar. Hablemos de eso también, de ese momento en el que hay que tener determinación para decir, quiero tejer con buenos materiales y que eso permita que incluso a las personas también les dure mucho más un muñequito o un juguete. Pues yo creo que eso viene ya es como del conocimiento que uno va adquiriendo, o sea, porque no es lo mismo la Marcela que empezó tejiendo con lana Orlon a la Marcela que teje ahora solo con tejamono. También del conocimiento y del amor propio, del amor propio por tu tiempo, por tus manos, por tus ojos, y uno, pues si uno mismo no se cree que su trabajo cuesta eso, pues ¿quién se lo va a creer? Mira, irónicamente mucho de eso siempre bien me trae a la cabeza mi hermano, porque él es el que siempre decía, pues si ellos no le van a pagar lo que usted cobra es porque eso no es su cliente, punto. Y me lo repetí tanto hasta que me lo creí. O sea que dije, no, tiene todas las razones, mi tiempo, son mis manos, son mis ojos. No, si yo quiero vivir de esto, debo darle el valor que se merece. Bueno, y también ayudó pues el tener el taller como tal de decir, pues ya no solo dependo de los pedidos, sino que también pues tengo todas las otras cosas, las clases. Entonces eso también pues sí me ayudó como a relajarme un poco, pero es eso, si yo no me lo creo, pues el mundo no se lo va a creer. Yo soy la primera que tiene que creer en mí. Eso me parece muy valioso porque de verdad
Cuesta mucho, pues digamos, como creernos el cuento, como dices. O a veces estamos como más preocupados por qué están haciendo los demás que por lo que estamos haciendo nosotros. No, yo tengo que estar enfocada en mí. Y lo digo porque a mí también en algún momento me pasó y uno pendiente de que si te copian, de que si hacen lo mismo que tú, de que... O sea, en un momento dije, no, mi trabajo, mi energía y mi paz solo van a depender de mí. Y dejé de preocuparme por si me copiaban o no me copiaban, si yo hacía una muñeco a los 8 días hacían el mismo. Ay, no, siga mi ritmo y usted verá. Ya, todo viene de mí, vuelve a mí y depende de mí. El hilo azul. Tejemos para unir historias. Quienes hemos tejido, o por lo menos quienes han hecho el intento de tejer amigurumis, sabemos que esto es un no acabar de estar contando puntos, muy atentos, saber hacer cambios en colores, uniones, en fin. Pero además de eso, y no contenta con eso, Marce empezó tejiendo amigurumis a ojo. Mira, lo que pasa es que cuando yo aprendí a tejer, empecé a hacer amigurumis, yo no sabía que vendían patrones de los amigurumis. Yo no tenía ni idea que eso existía. Entonces yo veía un muñeco y yo lo hacía. Obviamente primero aprendí los puntos, las disminuciones por videos y aprendí como la estructura básica de un amigurumi. Pero yo no sabía que eso existía y cuando recién empecé, yo los hacía a ojo. Y después los tenía que repetir y ni siquiera te los tenía escritos. Con el tiempo fue que descubrí que existían los patrones de los amigurumis y después dije, yo estoy loca, yo cómo no estoy escribiendo esto hay que escribirlo. Entonces empecé a escribir mis propios patrones en un cuaderno, empecé a buscar diseños de patrones, soy acumuladora de patrones crónica y así fue que aprendí, o sea, a las patadas aprendí, a las malas, a equivocarme, pero así fue que inicié. Ya después, cuando ya quise dar una clase, hice el primer como diseño digital del muñeco. Cuando digo el diseño es escribirlo digitalmente, porque si tú me preguntas, yo no planeo un patrón. Yo digo, quiero hacer esto, busco referencias y no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Pero así lo arranco. O sea, no tengo un dibujo, no tengo una referencia. Si voy a hacer algo, digamos, yo hice un Papá Noel, entonces yo no podía ver Papá Noeles tejidos por nadie porque si no se me iba a quedar la imagen en la cabeza, entonces buscaba dibujitos animados del Papá Noel y así lo saqué. Pero el Papá Noel que existe, ni yo sabía cómo iba a terminar. Bueno, ahí sí podríamos decir que afortunado el desconocimiento de ese inicio, que no hayas empezado pues digamos como por ese lado, pues que es más cómodo, ¿cierto? Como seguir un patrón. No, y es súper cómodo, o sea, a mí muchas veces me dicen, ay, ¿tú eres capaz de hacerlo? Yo sí soy capaz, pero me voy a demorar mucho más de lo que me voy a demorar haciendo un patrón que ya existe, entonces siempre me voy por la comodidad. A mí no me molesta diseñar, a mí me encanta diseñar patrones. Yo lo que detesto es pasarlas de la hoja al computador. Odio con todo mi ser eso, no sé por qué, no. Es como, ay, pero podría estar tejiendo. Pero bueno, ahí va siendo parte. Ahí es como dice uno, unas por otras. Bueno, ¿y en qué momento viajas? En este momento estás en Estados Unidos, ¿cierto? Hablemos de ese cambio y de cómo dices, no, PTT tiene que seguir existiendo
independientemente del lugar en el mundo donde yo esté? Pues mira, yo estoy casada, mi esposo lleva 17 años viviendo acá, lo que quiere decir que tuve una relación a distancia por bastante tiempo, y en cierto punto de la relación yo dije pues esto va a pasar, y ese era mi miedo constante, ¿qué va a pasar con Petete si yo me voy? Pero pues tampoco me puedo como cerrar a otras cosas en mi vida por Petete. Y él fue el que me dijo, es que Petete existe donde tú estés y Petete también puede existir sin que tú estés. Que no es fácil porque pues yo fui la que eligió cómo iban a ir sus muebles, cómo iba a ir todo, qué iba a ir todo. Yo era la que despachaba, atendía, daba las clases. Entonces es muy difícil decir, tengo que soltar. Es extremadamente difícil, pero... Y todavía lo es, todavía es como un desafío no tener el control total, que de hecho yo en septiembre fui a Cali y yo creo que el 80% de mi tiempo lo pasé en el taller, porque es mucho tiempo sin no tener el control hasta que dices lo tengo y dejo todo como yo quiero que esté. Pero también dije, también dije, es una oportunidad de expandirme y no solo para mí, sino para personas como Aleja. O sea, que alguna cruce el charco puede abrirle un mundo de posibilidades, no solo a uno, sino a otras marcas que han estado a tu lado constantemente. Y en ese es el proceso en el que estoy. ¿Cómo ha sido? Hablabas de cómo existe Petete en cuanto a las clases, a la venta de insumos en Cali, aún tú estando, digamos, en Estados Unidos, pero ¿cómo ha sido para ti ese cambio hacia allá? ¿Te sigues dedicando exclusivamente al tejido? Si, por ejemplo, has decidido dar clases allá, bueno, hablemos un poco de cómo es ser una tejedora también en otro lugar, que uno lo puede ser donde esté. Pues, o sea, al principio fue difícil porque es como volver a iniciar. Es un proceso que yo ya viví y lo que viví en Cali, que fui a ferias en Cali, que hice en Cali. Y acá fue pues lo mismo. Vuelves, ¿qué vas a hacer? Y yo o sea, yo hace muchos años de mi vida descubrí qué es lo que me hace feliz en la vida, o parte de lo que me hace feliz y me hace estar tranquila, que es tejer, y eso no lo voy a negociar con nada ni con nadie, a menos pues que ocurra algo extraordinario. Pero pues mientras yo tenga la facilidad de poder hacer lo que a mí me gusta, lo voy a hacer, que es lo que estoy haciendo en este momento. Pero fue eso, volver a empezar, porque yo llegué aquí con mis agujitas y mis hilos, sin saber inglés. Sigo sin saber inglés. Bueno, sé un poquito más que antes. Entonces fue como, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, aparte de todo, pues son muchos cambios en la vida de una persona como para arrancar de una, pero el tejido, como siempre, me llamó y me volvió a salvar y dije, bueno, ok, listo, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Viajar a un nuevo país fue hacer una nueva vida y sentir que volvía a empezar en el tejido. Pero a veces, como ella, podemos sentir que mientras tengamos una aguja e hilos en las manos, muchas cosas pueden pasar. Así empezó su búsqueda. Y empecé con una larga búsqueda de ferias para ir, lo cual no encontraba, no sabía por dónde buscar. Yo miraba en Instagram, miraba en Facebook, yo no sabía, yo ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde encuentro? Yo sé que existen, ¿dónde las encuentro? Hasta que me empecé a meter a muchos grupos de Facebook como de la zona por la que vivo, y las empecé a encontrar. Y empecé a tejer. La primera vez que fui,
a una feria acá, esa feria fue aprender. Fue aprender de que no tenía las suficientes cosas tejidas, de que tengo que fijarme más en que el tipo de feria a las que voy, de que había que prepararse mejor, que necesita mesas, carpas. Pero pues después encontré otra. En esa por lo menos te daban recomendaciones, entonces era al aire libre, entonces te decía que compraras una carpa, que las mesas, ok, y de cada una he ido como aprendiendo poquito a poco, pero todavía estoy aprendiendo, porque pues las ferias acá son muy diferentes a como son en Colombia, son como parte de la cultura, las ferias acá, los mercados, ese tipo de cosas son como muy constantes. Entonces voy como aprendiendo y conociéndolas y ahí voy. Si he querido dar clases, yo entiendo en inglés todo lo que tú quieras de tejido. Y yo entiendo cuando la gente me habla, mi problema aún es hablar. Entonces no soy capaz de dar clases en inglés. Y hace poco una chica me ofreció para dar clases en español. Entonces vamos a ver. Próximamente puede ser. Bueno, y en cuanto a los materiales, has hablado sobre la posibilidad de llevarte jamón allá, pero a veces pasa que a uno se le acaba un color súper específico y que en otro lado pues hay que salir a comprar. Mira, yo lo he intentado, de verdad. Juro por Dios que lo he intentado. He intentado probar otros hilos, he comprado paquetes de colores de otros hilos, he hecho amigurumis, no me gustan, no me llenan, no me da. Yo tengo mi propia bodega de tejamono. Estoy hablando muy en serio. De hecho, cuando yo me fui a venir a vivir acá, yo estaba hablando con mi mejor amiga y me decía ella, ¿ya empacaste? Y le digo yo, ¿la ropa? Sí, está en toda esta maleta. Y yo me vine acá con 4 maletas y solo una era de ropa. Y me dice, ¿cómo es posible que tengas más lanas que... ¿Qué hago? Pasa. Y si los patrones no fueran digitales, sino todos físicos, pasaría lo mismo. Entonces yo a Aleja le pido, ella dice que yo consumo más hilo que lo que consume mi propia tienda. Yo a Aleja le pido muchos colores y ella me los manda para acá. Aparte de eso, porque pasa lo que tú acabas de decir, uno necesita un color y ¿qué hace? Yo tengo madejas de tejamono crudas de respaldo por si se me acaba un color. Porque por más que he intentado buscar un algodón, acá hay fibras maravillosas, hermosas, divinas, pero ningún algodón es como el de Alejandra. Por más que lo intente, no. Entonces no peleamos con la corriente. Yo hago mi esfuercito y me traigo mis hilos de ella. Y también es un plus. De hecho, yo tengo acá como un pequeño lote de ella que me llevo para las ferias. Entonces, cuando la gente me pregunta qué es y cómo es, yo le digo, no, mira, eso es con lo que yo tejo, los muñecos están hechos con este hilo, bla, bla, bla. O sea, es como un circulito entre ella y yo. Lo que hace especial contar nuestras historias a otras personas es poder mirar hacia atrás, reconocer los avances, agradecerse y volver al inicio. No sé, es como, digamos que en el momento en el que tomé una aguja por primera vez, jamás me imaginé como el mundo de posibilidades que se podían abrir. Y me siento feliz, me siento orgullosa, temerosa. Yo voy en constante... Si tú le preguntas a Aleja, ya dice que yo soy medio inexpresiva, como medio zen. Pero yo voy en constante tranquilidad y miedo al mismo tiempo. Y siempre digo, ok, ¿qué sigue? No es como planeado
nada, sino que va fluyendo poco a poco y digo, ok, damos este paso o nos vamos al vacío. Y si nos vamos al vacío, pues volvemos y nos paramos, pero me siento feliz, me siento tranquila. Yo creo que es porque hago algo que me gusta y creo que eso es lo más importante que uno debe lograr en su vida, hacer lo que te gusta, lo que te llena, lo que se te hace tranquila, y ya lo demás es un plus. Ya lo demás viene por añadidura. Y lo que te digo, que jamás me imaginé como el mundo de posibilidades que te pueden abrir una aguja, un hilo, la cantidad de personas maravillosas que te puede traer a tu vida. Es un universo completo. Y ahora que hablas de eso, justamente conversemos de la comunidad que se genera alrededor de tejer, ¿cierto? Porque hace un poco hablaba con Jenny de la cadeneta, que también me hablaba de Aleja, pero entonces también Ana Cris de la Nática fue quien me recomendó conversar contigo para el podcast, bueno, en fin. Y hay, digamos, otros espacios en los que se escucha Petete, bueno, o tantas otras marcas. ¿Qué significa para ti justamente eso? Que incluso en diferentes lugares de Colombia haya tanta gente alrededor. Es como, por lo menos lo que yo te decía ahora de que la gente tiende a pensar que yo soy medio antipática, sí, antipática. Pero a mí el tejido me ha traído personas a mi vida que se han conectado por el tejido y se han quedado a mi lado por la persona. Y la comunidad que me ha traído el tejido es muy bonita. Y no solo en Cali, sino que ha sido por fuera de Cali, y eso ha sido muy bonito. Por lo menos yo a Anita la quiero mucho, Ana de la Nática, y yo a Anita solo la he visto una vez. Pero si yo a Ana le escribo y le digo, Anita, me pasa esto, yo sé que ella va a estar allí. Y tampoco soy la amiga que habla todos los días, pero yo sé que si yo les digo algo o les pido ayuda con algo, ellas van a estar ahí. Porque no solo, o sea, lo que te decía, nos unió el tejido, pero nos quedamos como por las personas que somos. Entonces es bonito encontrar personas que entienden tu mundo y te entienden a ti como persona. Y que esas personas hayan llegado a mi vida por el tejido las hace mucho más especiales para mí. Bueno, para ir cerrando esta conversación, me gustaría que termináramos hablando sobre lo que hablábamos al inicio, y es la desconexión que nos permite tejer. Porque es chévere justamente tejer para no pensar en nada. Pues, a ver, yo digo que con el tejido no hay trampas. O sea, si tú eres ansioso, igual tienes que calmarte y seguir. Si te equivocaste, igual te toca parar y desbaratar y volver a empezar. O sea, el tejido es como la vida. Tú tienes que fluir con el hilo. Si el hilo se enredó, te toca pausar, ir, desenredarlo y continuar. Pero te toca tomarte todo el tiempo que necesites para lo que estás haciendo. Y para mí así es la vida y así es el tejido. Entonces eso hace que uno se desprenda como de frustraciones y no es que uno no se frustre, no es que uno dice, pues madre, tengo que desbaratar, y no es que no esté refunfuñando pero pues vas refunfuñando, pero vas desbaratando y te toca volver a empezar, nada que hacer. Es como lecciones de vida con hilo. Eso es lo que hace el tejer, ya sea que tejas crochet, 2 agujas, que bordes, todo lo que tiene que ver con los hilos, al final es pruebas, fallas, vuelves y lo intentas, continúas hasta que lo logras. Y así es la vida. A Marce, o Petete, como le dicen muchas tejedoras, gracias por contarnos su historia, por contarnos de su viaje y sus inicios.
por enseñarnos que en el tejido no hay trampas. Síganla en Instagram como Petete Crochet y recuerden también seguir a Hilo Azul Crochet para conocer más historias, las noticias que Blue tiene por contarles y las creaciones de estos días. Nos seguiremos escuchando. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet.